Pasamos a relatar los 4 pasos que es necesario efectuar antes de poder usar la esfera armilar de forma correcta y precisa. Ajustes, paso 0. Nivelación del horizonte. El objetivo de este paso es que el plano del anillo que representa el horizonte en la esfera armilar sea paralelo al plano del lugar donde nos encontramos. Esto se puede conseguir con un nivel de burbuja de albañil o con una aplicación de nivel de las que hay en los teléfonos móviles. Ajustes. Paso 1. Emparejamiento de los lugares de observación. El objetivo de este paso es que, después de haber puesto en el paso 0 la esfera armilar nivelada con el suelo del lugar donde vamos a hacer la observación en tierra, a este punto, el observador que estuviera aquí y tuviera como plano del horizonte este anillo del horizonte de la esfera armilar, los giros que percibiera de estos anillos de cuarto nivel, trópico de Cáncer, Ecuador, trópico de Capricornio, los giros que percibiera ese observador fueran paralelos a los giros que percibiera el observador situado aquí en esa latitud con este plano del horizonte. Y los giros que percibe este observador van a ser todos ellos paralelos al ecuador de la Tierra. En conclusión, los giros de este ecuador de la esfera armilar deben ser paralelos a este ecuador de aquí. Recordemos ya de paso que estos giros de estos anillos de la esfera armilar significaban las trayectorias aparentes del Sol, y los giros que percibe este observador de aquí también van a ser las trayectorias aparentes del Sol en torno al ecuador, los equinoccios, o en torno a trópico de Cáncer o trópico de Capricornio en los solsticios. Como resultado del paso 0, el plano del horizonte del lugar de la Tierra donde estamos, este plano de aquí, y el plano del horizonte de la esfera armilar, este plano de aquí, habían quedado paralelos. Pero no están paralelos todavía. El eje de rotación de la esfera armilar, esta barra de aquí, con el eje de rotación de la Tierra, sería el bolígrafo de aquí. No están paralelos esta barra con este bolígrafo. El objetivo de este paso 1 lo conseguiremos en el momento en el que esos dos ejes sean paralelos. O dicho de otra manera, todavía no coinciden el plano del ecuador de la Tierra con el plano del ecuador de la esfera armilar, que es este anillo de aquí. Y habremos conseguido nuestro objetivo de que los giros en un sitio y en otro sitio, en una esfera y en otra, se vean iguales cuando estos dos planos sean paralelos, lo cual se consigue girando esta esfera así hasta que este plano de aquí sea paralelo a este de aquí. ¿Y cuánto debemos girarlo? Pues para saber cuántos grados debemos girar la esfera armilar, vamos a aprovechar la definición de latitud. Latitud, por ejemplo, de este lugar de aquí, de la península ibérica. Latitud es el ángulo que hay desde el plano del ecuador, este plano, hasta el cénit de ese lugar, hasta aquí, el ángulo que va desde aquí hasta aquí. Esa es la definición de latitud. Y tal como tenemos ahora un horizonte con otro horizonte, los dos tienen este horizonte de aquí y este otro horizonte de aquí, los dos tienen el mismo cénit. El único que se diferencian es en el ecuador, pues basta con saber que hay 40 grados desde aquí hasta aquí para poner 40 grados desde el plano del ecuador hasta el cénit. Giramos la esfera celeste contenida dentro de la esfera armilar hasta que el ángulo que forman este plano del ecuador de la esfera celeste con el cénit sea de 40 grados. 40 grados hay ya también en este otro ángulo. De esa forma, lo que tenemos ahora mismo es que los dos planos ecuatoriales son paralelos. Este plano ecuatorial de la Tierra es paralelo a este plano ecuatorial de la esfera armilar. Y como son paralelos los planos de los giros, también van a ser paralelos los ejes de los giros. Este eje de rotación de la esfera armilar va a ser paralelo al eje de rotación de la Tierra. Al tener paralelos los dos ejes de giro, los giros van a ser iguales en una esfera y en otra, con lo cual ya hemos logrado el objetivo de este paso 1. Después de que en el paso 0 hayamos dejado paralelos los dos horizontes, horizonte de la esfera armilar, esta línea de aquí, y horizonte de la esfera terrestre, esta línea de aquí, y al mismo tiempo hayamos provocado que ambos observadores tengan el mismo cénit, el observador de la esfera armilar tiene como cénit esta línea de aquí, y el observador de la esfera terrestre tiene como cénit esta misma línea de aquí. En este paso 1 giramos la esfera armilar hasta que el ángulo que hay entre su ecuador y el cénit sea el mismo que hay entre el ecuador terrestre
y el cenit, que por definición es la latitud lambda del lugar. Con este giro simultáneamente se consigue que estén alineados los dos ejes de rotación, eje de rotación de la esfera armilar y eje de rotación de la esfera terrestre. Y al ser paralelos los ejes de rotación de la esfera armilar y el eje de rotación de la esfera terrestre, los giros de la esfera armilar van a ser similares a los giros de la esfera terrestre. Una segunda forma de interpretar lo que acabamos de hacer en el paso 1, esto es, una segunda forma de medir los grados que hemos de girar la esfera celeste contenida dentro de la esfera armilar, además de medirlos entre el plano del ecuador y el cenit, consiste en medirlos entre el plano del horizonte y el eje de rotación de la esfera celeste. Estos dos ángulos son iguales. Este ángulo es este mismo de aquí. Son ángulos iguales por una propiedad de la geometría que dice que dos ángulos que tengan sus lados perpendiculares 2 a 2 son iguales. Este ángulo, este lado rojo es perpendicular a este azul y ahora el rojo es perpendicular a este otro azul. Como sus dos lados son perpendiculares 2 a 2, los dos ángulos, el ángulo que medimos por aquí de 40 grados es el mismo que medimos por aquí, desde aquí hasta aquí 40 grados. Este segundo método de medir los grados que hay que girar la esfera armilar consiste en medirlos en este ángulo de aquí, formado entre el horizonte de la esfera armilar y el eje de rotación de la esfera armilar. Coincide con la latitud del lugar gracias a que tienen sus lados perpendiculares 2 a 2. Este lado es perpendicular a este de aquí y este lado es perpendicular a este de aquí. Este segundo método de medir el giro que hemos de aplicar en la esfera armilar está muy relacionado con una de las operaciones que hacemos en un telescopio de montura ecuatorial para la puesta en estación. En tal telescopio lo que hacemos es inclinar sobre el plano del horizonte e inclinar el eje de las rotaciones, el eje de estos ángulos de ascensión recta. Este es el eje de la ascensión recta, los giros de ascensión recta irían sobre irían dando vueltas sobre él, y este eje inclinado sobre el plano del horizonte un valor exactamente igual al de la latitud del lugar. Aunque son operaciones muy parecidas, sus objetivos son muy diferentes. En la esfera armilar, el objetivo es emparejar los dos lugares de observación, el de observación en la esfera armilar y el de observación en la esfera terrestre. En el telescopio, el objetivo es que el motor que va haciendo girar el eje de ascensión recta contrarreste el giro de la Tierra, logrando con ello que el objeto que hayamos elegido para hacer la observación permanezca siempre en el mismo lugar del encuadre, y en caso de tomar una fotografía de larga exposición no saldrá movida. Veamos ahora cómo el motor del telescopio contrarresta el giro de la Tierra. Sea esta varilla paralela al eje de rotación de la Tierra, el eje de los giros de ascensión recta del telescopio. Sea esto el tubo del telescopio. La misión del motor del telescopio es hacer que el tubo del telescopio esté continuamente girando en torno al eje de ascensión recta con la misma velocidad angular de la Tierra, pero en sentido opuesto. La Tierra gira en este sentido, el motor gira en sentido opuesto. En la situación inicial, el tubo del telescopio está apuntando hacia el astro, van realizándose de forma simultánea los dos giros opuestos y en todo momento el tubo del telescopio va apuntando hacia el astro, desde la situación inicial hasta la situación final. Ajustes. Paso 2. Elección de la fecha de observación. El objetivo de este paso es determinar de todos los planos que son paralelos al ecuador, comprendidos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, cuál es el correspondiente a la trayectoria aparente del Sol en la fecha elegida. La forma de determinarlo es muy simple. Basta con colocar un adhesivo en la fecha en curso y con eso nos aseguramos dos propiedades. Primera, este adhesivo va a girar, cuando giremos el eje así, va a girar en planos paralelos al ecuador, porque tienen el mismo eje de giro. Este adhesivo y el eje de ecuador tienen el mismo de giro, por lo tanto van a girar en planos paralelos. Va a tener una de las trayectorias aparentes y además va a ser este lugar, el lugar de la eclíptica, donde va a estar el Sol en esa fecha del año. En conclusión, esta va a ser la trayectoria del Sol en esa fecha del año, la trayectoria que siga este adhesivo de aquí. Ajustes. Paso 3. Calibrado de la rueda horaria. El objetivo de este paso es que esta rueda horaria que hay junto a la rueda del ecuador nos vaya indicando la hora de cada uno de los instantes del día según vayamos haciendo avanzar o retroceder el Sol a lo largo de su trayectoria aparente durante todo el día. El procedimiento para
hacer que esa rueda horaria tenga ese comportamiento mágico es muy simple. Basta con ir subiendo el adhesivo que representa el sol hasta que llegue a su punto más alto, es el meridiano del lugar. A partir de ese momento ya iría bajando hasta acercarse al horizonte y pasar por debajo del horizonte. Pero nos quedamos con el instante en el que está en su punto más alto, por debajo del meridiano del lugar. Lo mantenemos fijo ahí el adhesivo que representa el sol, y ahora vamos a ir girando la rueda horaria hasta que su valor de 12 coincida con el meridiano del lugar, esté justo por debajo del meridiano del lugar, el valor del 12. Ahí se puede ver, el valor del 12. Bien, pues ya está terminado. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, seguimos avanzando una hora más a lo largo de la trayectoria del día, es decir, el punto que antes estaba una hora antes, que pase a estar ahora debajo del meridiano del lugar, nuestra rueda horaria ahora marcará las 13 horas debajo del meridiano. Si avanzamos otra hora más, debajo del meridiano del lugar, veremos las 14 horas. Eso demuestra que esta rueda horaria, el valor que leamos debajo del meridiano del lugar, es exactamente la hora en la que el sol está en esta posición de su trayectoria diaria. Por supuesto, después de haber calibrado la rueda horaria, cada vez que giremos la esfera celeste, hemos de procurar que la rueda horaria gire solidariamente con el ecuador. Esta rueda horaria no se deslice sobre esta, que giren solidariamente, porque si no se descalibraría la rueda horaria. Llegado a este momento del vídeo, hemos terminado de enumerar los pasos necesarios para el ajuste previo antes de empezar a usar la esfera armilar. A continuación, ilustraremos cómo se aplica con varios ejemplos de uso.